Buenas noches. En cada rincón olvidado de Brasil, bajo el manto plateado de una luna llena, viejos susurros cobran vida. Relatos de seres de las sombras, criaturas híbridas que caminan entre nosotros, emergen del folclore para volverse una realidad aterradora. Lo que hoy les voy a compartir es una narración inquietante que nos impulsa a cuestionar si lo que antes se consideraba leyenda no está, de hecho, atacando nuevamente. En el corazón de un serpenteante valle en Pernambuco, resguardada entre montañas escarpadas y arroyos de aguas prístinas, se extiende la pequeña y serena localidad de Serra Azul, un sitio donde la vida transcurre con lentitud y las costumbres se transmiten de generación en generación con una devoción casi sagrada. Entre las más ancestrales y arraigadas de estas tradiciones se halla la leyenda del hombre lobo de la sierra. Cuentan los más veteranos que, en noches de luna llena, una criatura espantosa, mitad hombre, mitad lobo, surge de las profundidades del denso monte que rodea la población. No busca solo presas. Su búsqueda, según las narraciones, va más allá. Carlos, un joven agrónomo de 28 años, se había establecido en Serra Azul hacía apenas un año, atraído por la oportunidad de participar en un proyecto de reforestación local. Originario de la capital, era un hombre de ciencia, pragmático y escéptico, y las historias de hombres lobo le resultaban entretenidas. Cosas de pueblo. Solía reír, mientras los vecinos de mayor edad negaban con la cabeza en señal de desaprobación. Residía en una modesta casa aislada, en la periferia de la ciudad, con un amplio jardín que lindaba con la maleza. Era la tranquilidad que él buscaba. Aquella noche de viernes, el cielo estaba despejado y la luna llena, inmensa y resplandeciente, emanaba una luz casi sobrenatural sobre el paisaje, transformando las sombras de los árboles en siluetas fantasmales. Era una noche perfecta para un paseo hasta la panadería del lugar, donde Carlos solía adquirir pan recién horneado para el desayuno del día siguiente. Se puso los auriculares, activó su lista de reproducción de rock y partió, silbando una melodía despreocupada, mientras avanzaba por la vía principal, que paulatinamente se convertía en un sendero de tierra más alejado de las moradas. Carlos percibió algo inusual. El ambiente se sentía pesado, denso, y un silencio anómalo se cernía sobre el caserío. No se oían ladridos de perros, ni el chirrido de los grillos, ni el croar de las ranas, sonidos nocturnos habituales a los que ya se había acostumbrado. Solo el sonido de sus propios pasos y el compás del rock en sus oídos. Una sensación de desasosiego comenzó a crecer en su interior. Intentó ignorarla, atribuyéndola a su imaginación, pero el escalofrío que le subió por la nuca era innegable. Al aproximarse a la panadería, que se encontraba un poco más adelante, Carlos notó que las luces estaban apagadas, algo inusual para aquella hora. Miró a un lado y vio que las viviendas de los vecinos también estaban sin luz y con las ventanas cerradas. Una sensación de aislamiento, de ser el único en la calle, lo invadió. Se quitó los auriculares y el silencio se volvió ensordecedor, roto solo por el leve susurro del viento en las hojas de los árboles. Carlos concluyó que algo andaba mal. La panadería no estaba abierta y la atmósfera era demasiado extraña para ser pasada por alto. Se dio la vuelta para regresar a casa, acelerando el paso. Fue entonces cuando lo percibió. Un ruido, un arrastre pesado, como si algo gigantesco y desgarbado se desplazara entre los árboles, paralelo al camino, dentro del bosque. No era un animal pequeño. El sonido iba acompañado de un gruñido bajo, gutural, que parecía vibrar en la propia tierra bajo sus pies. Su corazón se disparó
Intentó convencerse de que era solo un buey extraviado, o quizás un jabalí, pero el sonido no encajaba. Comenzó a correr, su cuerpo en pánico, sus ojos barriendo la oscuridad del bosque, tratando de discernir alguna forma. El arrastre y el gruñido se intensificaron, siguiendo su ritmo, como si la criatura estuviera jugando con él. Podía sentir la presencia. No la veía, pero percibía sus ojos rojos, hambrientos, fijos en él. Carlos corrió por la calle principal, que ahora parecía interminable. Sus pulmones ardían y sus piernas dolían, pero el miedo era un poderoso combustible. Tropezó varias veces, pero se levantó, el terror impulsándolo hacia adelante. Los sonidos detrás de él estaban más próximos, más nítidos. Podía escuchar el sonido de garras arañando el asfalto en algunos puntos, y un olor fétido, a carne putrefacta y algo salvaje, invadió sus fosas nasales. Finalmente, divisó las tenues luces de su hogar. El alivio fue efímero, rápidamente reemplazado por una creciente desesperación. Necesitaba entrar, necesitaba estar a salvo. La puerta de su casa, que antes parecía una invitación a la paz, ahora era la única barrera entre él y lo desconocido. Se arrojó contra la puerta, la abrió con un empujón y entró, cerrándola con el cerrojo y la llave. Dentro, jadeando y temblando, Carlos se apoyó en la puerta, intentando recuperar el aliento. El silencio en la casa era aún más aterrador que el ruido de afuera. Podía oír su propio corazón martilleando en el pecho. De repente, un fuerte golpe impactó la puerta, haciéndola temblar violentamente. Luego, arañazos profundos y rasposos surcaron la madera, acompañados por un gruñido que hizo vibrar las paredes. La criatura estaba afuera, justo en su umbral. Carlos corrió hacia el ventanal del salón, que daba al patio trasero, esperando divisar algo. La luna llena iluminaba el jardín, pero no había nada, solo las siluetas de los árboles, danzando al compás del viento. Pero los ruidos en la puerta principal continuaban, cada impacto más contundente que el anterior, cada arañazo más agudo. Se acurrucó en el suelo, cubriéndose los oídos, deseando que aquello terminara. No quería ver, pero el temor a ser visto, a ser descubierto, era aún mayor. El pavor se prolongó por lo que parecieron horas. Los golpes en la puerta disminuyeron progresivamente, mutando en arañazos más suaves, luego en un arrastre que se alejaba lentamente, desvaneciéndose hacia la vegetación. Finalmente, el silencio regresó, un silencio denso y opresivo, pero ahora con la promesa del alba. Carlos permaneció acurrucado en el suelo hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el salón. Se incorporó, con las piernas aún inestables, y se arrastró hasta la puerta. Con manos temblorosas, la abrió una pequeña rendija. La luz solar bañaba la entrada, revelando las marcas. Profundas huellas de garras desgarraban la madera maciza de la puerta, algunas tan hondas que habían penetrado la estructura. El suelo del patio estaba removido en algunos puntos, con la hierba arrancada y tierra esparcida. Persistía un olor residual, fétido en el aire, casi imperceptible ahora, pero que le provocó náuseas. Se dirigió al patio, contemplando la espesura. Los árboles parecían observar en un mutismo inquietante. Notó que la valla de alambre de espino, que delimitaba su propiedad con el bosque, estaba doblada en varios puntos, como si algo de gran tamaño y peso la hubiera atravesado sin dificultad. Y, en uno de los postes de la valla, había un mechón de pelo oscuro, casi negro, adherido al alambre, con un brillo rojizo. No se atrevió a tocarlo. Carlos regresó al interior de la casa, cerró la puerta y se dejó caer en el sofá, exhausto.
El escepticismo se había desvanecido, sustituido por un terror gélido y profundo. Había sentido, oído y contemplado las huellas de lo inexplicable. Llamó a su supervisor y solicitó unos días libres, sin ofrecer demasiados pormenores, limitándose a que necesitaba resolver algunos asuntos personales. La historia de la criatura de medianoche en Canindé, que él había desechado como folclore, ahora resonaba en su mente con una verdad aterradora. No había visto al hombre lobo, pero sabía que había estado allí, en su puerta, en su casa, y lo más espeluznante, sabía que la criatura podía atacar de nuevo. Carlos nunca volvió a ser el mismo. Instaló vallas más elevadas, cámaras de seguridad de última generación que captaban imágenes nítidas, y comenzó a llevar una navaja de caza en su bolsillo. Aprendió a respetar las leyendas y la oscuridad de la maleza, y en las noches de luna llena siempre se aseguraba de que todas las puertas y ventanas estuvieran atrancadas y las luces encendidas, esperando, escuchando, pero sin volver a salir jamás, porque el terror que nadie vio dejó una marca imborrable en la apacible localidad de Serra Azul, un recordatorio de que en las sombras habitan entidades que desafían la razón y aguardan el instante propicio para embestir una vez más. Buenas noches.